Ahora después lo vamos a seguir, porque en este momento está en línea Enrique de Rosa, neurólogo y psiquiatra. El tema es el consumo de psicofármacos en la República Argentina y su efecto sobre la salud mental. Enrique, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Bien, bien, muy bien. Mire, justamente yo estaba comentando en un bloque anterior una conversación que había mantenido con un colega suyo, el doctor Francisco Bordón, que entre otras cuestiones es el psiquiatra de la Unidad Penal de Batán, al respecto de un reciente Ajá. informe sobre el impacto de la marihuana en el deterioro del lóbulo prefrontal, un estudio hecho y publicado en Estados Unidos, y da la sensación de que tenemos cero conciencia al nivel de cómo impactan las consideradas drogas ilegales y las drogas legales en nosotros, en nuestra salud y en nuestra psiquis, ¿no? Sí, bueno, nosotros estamos preparando una nota, digo nosotros por la publicación para la cual voy a escribirla, para este fin de semana, justamente sobre eso, sobre el tema de la banalización en el tema de la marihuana. Y bueno, y usted habló desconozco al colega, pero solamente el hecho del lugar donde trabaja y la función que cumple debe tener una amplísima experiencia para ver los efectos devastadores de eso, ¿no? Digamos, para la gente que nos escucha, el lóbulo prefrontal, el cerebro tiene lóbulos, tiene zonas, y la parte frontal es la que está dedicada a las cogniciones, el pensamiento, las diferentes funciones que nos permiten actuar en la vida cotidiana. Y realmente es esto del incremento de consumo de drogas durante época de pandemia también lo vemos, y bueno, y una persona que trabaja en una unidad carcelaria sin duda lo ha visto de una manera brutal. Sí, sí, por supuesto que sí. Pero bueno, vamos a este punto de carácter concreto. Este, digamos, en general el consumo de psicofármacos está asignado en un contexto donde uno debiera decir, para poder consumirlos hay que tener un profesional que firme y es con orden médica de doble conforme, con copia, ¿no? ¿Qué hay? Una falta ¿cómo diría yo? De cultura en cuanto a cuándo sí y cuándo no, porque lo que está claro es que hay un consumo impresionante de psicofármacos en la Argentina. Sí, en realidad es una especie de pirámide. ¿Por qué? Porque por un lado la base de esa pirámide es la autoadministración, es decir, que gente que consigue ansiolíticos, antidepresivos de manera en Estados Unidos se llaman over the counter, es decir, sin receta, sin nada. Mm. Y posteriormente a eso son personas que van a un médico general o a un odontólogo, por ejemplo, y les receta ansiolíticos de manera lamentablemente está muy frecuentemente instalado en médicos que no son de la especialidad el uso como si fuese realmente una aspirina. Es decir, es muy habitual que una persona que vaya a ver a un médico general salga con un psicofármaco como si fuese nada, como si fuese una especie de bonus que va agregado, y esa persona, esta banalización en la administración, también entiende que es así, cuando es un remedio, es un fármaco que uno debe tomar durante un cierto determinado tiempo, pero sobre todo ligado a un diagnóstico, y ahí es la pata que nos está faltando. Un medicamento, cualquiera sea, tiene una necesidad previa de un porqué, y ese porqué se llama diagnóstico. Es decir, si yo le doy un antidepresivo X, en realidad es una molécula, el nombre es antidepresivo, pero es una molécula que la estoy dando por una razón concreta. ¿Qué está pasando en la actualidad? Bueno, no solamente el médico generalista, no solamente gente que lo consigue por su cuenta, sino que en algunos casos hasta profesionales de las especialidades, neurología, psiquiatría y demás, dan psicofármacos de manera un poco anárquica, es decir, por ejemplo, antipsicóticos para dormir, por ejemplo, una cantidad de moléculas, con lo cual en la práctica uno recibe a veces una persona con cinco diferentes psicofármacos sin diagnóstico, y en algunos casos hasta absurdos para demostrar lo loco que es la situación, Ujú. el mismo fármaco pero con diferente nombre comercial. Así que eso da una idea del caos en el que estamos viviendo con respecto a esto. Claro, sí, evidentemente. Ahora, la cuestión de los consumos, ¿no? Y el tema de la industria y la responsabilidad de la industria. Digo, porque, por ejemplo, aunque en la Argentina afortunadamente esto no llegó, no impactó,
el consumo de oxicodina en Estados Unidos, que ha causado una pandemia fenomenal, se está resolviendo en las cortes norteamericanas con sumas millonarias a cargo del laboratorio que lo impulsó, lo prohijó. Pero evidentemente está hablando en la sociedad contemporánea, independientemente de esta situación extrema que nos toca vivir en lo que ha sido la pandemia y lo que ha sido la cuarentena en la Argentina, de una cuestión que hay que trabajar y mucho para resolver ya en el plano, me parece, de la condición humana en general, ¿no? Es decir, porque, por ejemplo, se suele mirar el tema del consumo de drogas por los adictos, pero el que consume psicofármaco no es mirado como un adicto, y sin embargo, me parece que en algún punto todo eso se junta, ¿no? Sí, creo que usted rescata de lo que usted está diciendo dos cosas, o sea, todo, pero digamos dos cosas en particular. Uno, y me parece que es el central, es empezar a ver que es una cuestión ligada a la condición humana, a ver cómo es la condición humana que hace que una persona, su malestar, tenga que transformarse inmediatamente en una búsqueda urgente de una solución rápida, lo quiero todo, lo quiero ya, cuando en realidad el malestar existencial es una cuestión que no se borra con una pastilla. Y parte de una cultura que huye de esto, y el ejemplo del Vicodin, de los opiáceos en Estados Unidos, es un ejemplo concreto en el cual este tema que estamos hablando se ha escrito y se habla mucho, porque en realidad generó una sociedad en que al mínimo dolor, usted recordará la película de Bruce Willis, en la cual él, luego de una pelea se vaciaba un frasco de píldoras en la boca, Sí. se fue instalando la idea de, bueno, el dolor es una cosa a ser combatida y a ser combatida de cualquier manera. De la misma manera se está actuando frente al malestar o a las simples emociones, es decir, me siento triste, me siento ansioso, cuando son respuestas humanas. Y eso no se lo toma, y ahí tomo la segunda cuestión que usted comentó, no se lo toma como un fenómeno adictivo cuando claramente lo es, y es una adicción que no pasa solamente por lo farmacológico, básicamente pasa por lo psicológico, por lo existencial. Sí, claro, bueno, evidentemente. Es indudable que hay como una fractura, ¿no? De decir, bueno, me voy a aislar, voy a superar esto. Usted sabe que durante un tiempo largo en Mar del Plata hubo muchas situaciones de intrusión de viviendas en donde eran dos bandas las que operaban, entraban por los techos de las viviendas, ¿no? Y yo durante mucho tiempo me preguntaba, digo, pero nadie siente cuando levantan la teja, rompen, claro, en general eran familias de personas grandes y dormían todos empastillados. Absolutamente. Bueno, conozco, bueno, creo que usted sabe que yo soy forense, bueno, Sí. ese caso de concreto, esos casos de concreto de Mar del Plata fueron famosos, y porque por otro lado pasan también acá pasan en todas partes. El tema de primero ir detectando cuáles son las víctimas propicias, saber que hay personas mayores que están completamente, sí, la palabra empastillados no puede haber otra, es decir, en definitiva, fíjese lo terrible que empastillados en definitiva significa en un estado de conciencia alterada que uno no sabe qué puede dar, porque son personas que en el cual el nivel de vigilia, de conciencia está suprimido a tal punto que no pueden escuchar como cuando levantan unas tejas. Bueno, imagine el correlato en todo el resto de las funciones. Esa persona al despertarse tampoco que se despierta en un estado perfecto, sale, maneja, hace cosas. Es decir, hay que entender el fenómeno del consumo como parte de una enorme red que tiene que ver luego hasta desde la accidentología vial, una cantidad de cosas, por lo cual esto de la banalización del consumo es realmente muy grave. Nos hemos transformado en sociedades de pastillas. Yo tengo bastantes años de médico, y esto antes no era para nada habitual, no era habitual que la gente, todo el mundo consumiera algún psicofármaco, y hoy prácticamente no hay persona que no esté consumiendo al menos un ansiolítico. Sí, claro, el número evidentemente es muy, muy, muy alto. Lo que ocurre es que, bueno, hay un momento que es toda una decisión, ¿no? De encontrarle la vuelta para poder tener un descanso, digo, a lo mejor también pasa mucho con las cosas que se hacen en el día, ¿no? El abandono de la idea de la actividad física, demasiado conformismo, me parece que esas cosas terminan jugando también.
Sí, en realidad sí, sin duda, pero hay una cosa que yo le cuento, por ejemplo, algo que pasa en concreto en un consultorio cuando uno le propone a una persona, en lugar de darle una solución inmediata, o viene de un médico que le ha dado un fármaco potentísimo simplemente para dormir, y el estudio del sueño hoy realmente ha evolucionado. En los últimos años evolucionó mucho, pero por de pronto no es una pastilla, porque en realidad la pastilla produce otros problemas, porque tapa, por ejemplo, las apneas del sueño, bueno, una cantidad de cuestiones. Cuando empieza a hablar de lo que se llama la higiene del sueño, que implica el tema tablet, teléfono, Claro. cafeína, horas antes, es decir, implica todo un trabajo, es cierto, mientras que la otra solución es me meto 2 pastillas y listo, y si me despierto me tomo una tercera, como me decía el otro día un paciente. Pero digo, ¿y cómo funciona el resto del día? No, ya a mediodía arranco. Bueno, el gran problema es que cuando uno le propone a la gente soluciones un poco más costosas en cuanto a esfuerzo, pero más sanas, y no les gusta y eventualmente abandonan la idea. El gran problema es que somos una sociedad que quiere todo de manera inmediata Mm. y huye del malestar psicológico, el malestar existencial. Como yo le dije, miren, en vez de hacer un régimen para bajar de peso, hagamos una operación, una operación de cirugía bariátrica y listo. Es un poco eso, ¿no? La idea de Bueno, todo se puede conseguir de manera automática. sí, bueno, pero usted citó en un párrafo anterior algo interesante, que es una película, un film, en donde el personaje, en definitiva, ingiere un frasco de pastillas y supera una determinada situación de dolor físico y puede continuar hacia adelante. Ahí hay todo un tema que es muy ríspido, muy complicado, que es el tema del concepto de las imágenes, ¿no? Es decir, casi no hay una producción de HBO donde en algún momento no se fume marihuana y siempre es cool, ¿no? Es un tema muy complicado el cruce que hay entre las imágenes, lo que se recibe, la capacidad de referenciarse en esas imágenes y disociar la ficción de lo real, ¿no? Pero absolutamente, bueno, para tenemos algo un poco más de edad, recordaremos las imágenes de cómo se vendían los cigarrillos, y era un cowboy en una Ujú, región, sí, sí. zona idílica, andando en espacios abiertos, que era lo que no tenía el norteamericano medio, justamente el habitante de New York, no tenía ningún espacio abierto. Ujú, Y fumar significaba estar relajado, no significaba cáncer de pulmón, significaba estar relajado, estar bien, ser un hombre hasta aventurero. A tal punto era esto que, bueno, antiguamente las primeras propagandas eran médicos fumando. Es muy ujú, gracioso cuando uno ve las imágenes eso de los años 20, por ejemplo, 30, eran el cigarrillo que recomienda el médico. Es decir, la imagen va muy asociada a esto. El alcohol como punto de encuentro, el alcohol ujú. como punto de terminar el día. Bueno, te dice la marihuana. Toda película, fíjese que el personaje llega y vacía una botellita y tiene un whisky al lado. Sí, totalmente. Eso no es casual. Eso se llama de alguna manera programación en la cual constantemente, y no es tan grave. Es por eso utilizo tanto la palabra banalizar, queda Ujú, naturalizado ujú. el tema que la forma simple y banal, porque todo el mundo lo hace, no debe ser grave, es esto. Y en realidad uno está metiendo en su organismo un tóxico. Sí, bueno, usted hacía cita de la publicidad de Marlboro y yo le agrego otra, ¿no? La de Virginia Slim. Has recorrido un largo camino, muchacha. Claro, claro, claro. Bueno, y tuvo que ver justamente porque la mujer recuperaba espacios de libertad y demás. Sí, en algún punto, yo diría, yo no demonizaría a las empresas, porque también las sociedades tienen que generar anticuerpos, ¿no? Tienen que empezar a decir, mire, la publicidad hace esto, pero vamos a ver nosotros si lo que emiten no termina siendo perjudicial para la Mm, salud, y por ende simplemente con poner un cartelito después, fumar es malo para la salud, pero en todas las situaciones, hoy esto sí se hace con el cigarrillo, pero como usted bien dice, paradójicamente no se hace con un cigarrillo de marihuana. Es claro. como que el humo es diferente. Bueno, fíjese el absurdo de esto, no me quiero extender mucho para no ocuparle espacio, pero el absurdo de el humo de la marihuana termina no produciendo cáncer de pulmón, cuando también hay trabajos al Ujú. respecto, cuando hay
Es decir, cuando es cool fumar marihuana, cuando es una cuestión hasta debe ser terapéutica, porque entonces se empiezan a mezclar los conceptos. Se mezcla el cannabis medicinal con el consumo de marihuana, que puede hacerle a una persona lo que le dijo mi colega, lo que le puede alterar su psiquismo. Entonces, claro, frente a esto todo parece normal, no es tan grave como dicen estos, cuando uno habla, como dicen estas personas, porque bueno, el término careta ahí es donde se instala, ¿no? Tiene un discurso rígido, pero la verdad es la que nos muestran los medios. Sí, sí, bueno, es todo un debate donde se cruzan líneas, se cruza la cuestión de la libertad de expresión, se cruzan muchísimas cosas, pero donde el punto central, y eso está hoy en la Argentina, por suerte, bastante instalado, es la cuestión educativa, ¿no? Y la responsabilidad al respecto de cómo afrontar. Y lo que bien dice usted, ¿no? Una sociedad que se ha vuelto hiperansiosa, infantilizada, queriendo respuestas de inmediato, sin capacidad de esperar para construir un resultado o frustrarse porque el resultado no es exactamente el que habían ilusionado que se venía, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, creo que una de las claves es esa. Nos hemos vuelto unas sociedades muy, muy inmediatistas, muy infantilizadas. Señala bien el término, es decir, que los chicos somos sociedades que han regresionado en su evolución, y la verdad hay algo que en filosofía se llama la teoría del placer postergado. ¿Y cuál es? Sí, usted, para estudiar lo que hoy lo transforma en la persona que está ocupando ese rol, tardó un tiempo en llegar. No le dieron un día un programa de radio porque se le ocurrió, se puso a gritar y se lo dieron. Llegó a una carrera. Y el placer postergado significa eso, poder ir imaginando que, frustrando en el presente, porque me voy entrenando si soy un deportista, estudiando si soy profesional u otra cosa, voy a obtener algo mucho más importante después. ¿Qué pasa en los fenómenos adictivos? Quiero todo ya. Y Claro. creo que lo voy a conseguir. Y fantaseo con esa idea. Claro, y si no, circulo alrededor de mi frustración y recreo el circuito, evidentemente. Le agradezco enormemente, Enrique, el tiempo y la ilustración que nos ha dedicado, es muy amable. No, por favor, se lo agradezco a usted, que tenga un muy buen día. Igualmente, bueno, seguimos nosotros en un instante, pegamos, ¿no?, una con otra. El doctor Enrique de Rosa Alabastre es neurólogo y psiquiatra, estamos hablando de esta cuestión. Mire, esto me